Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y tener la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo esta charla. Y yo, si no lo pensé dos veces cuando me dijeron si quería dar la charla virtual o presencial. Ahí mismo dije, quiero estar en Punta Cana, quiero estar en República Dominicana. Es el primer congreso presencial que tengo Gracias. Es el primer congreso presencial que tengo pospandemia y estoy feliz de estar aquí en República Dominicana y aquí presencial con ustedes. Mis dos predecesores ya avanzaron bastante en este recorrido de la hemofilia, entonces pues me piden que hable de los otros roles del factor 8 diferente a la hemostasia. Yo diría que de pronto, a raíz de una pregunta que hubo esta mañana en la sala de pediatría, que se preguntaba si el emicizumab definitivamente es el medicamento para todos los pacientes, yo diría que esta charla es una respuesta a esa pregunta, pero es una respuesta al revés, es diciendo, vamos a hablar de la vigencia que hoy en día sigue teniendo el factor 8. Vamos a comenzar hablando de esta diapositiva que todos conocemos de la clasificación de la hemofilia en leve, moderada y severa, y solo para hacer énfasis en la parte de la hemofilia severa, que es la que pues más tenemos que enfrentarnos como médicos en esos pacientes que tienen menos de 1% de actividad de factor y que van a presentar esos sangrados espontáneos y que van a ser los que van a sufrir de todas esas comorbilidades de su artropatía hemofílica. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Ya se ha hablado, la idea es minimizar los sangrados, prevenir las hemastrosis recurrentes, sobre todo las espontáneas, y eso lo vamos a lograr haciendo una profilaxis adecuada. Lo hemos hablado tradicionalmente, que es tener un nivel valle mayor al 1% de actividad, que ya pues mis dos predecesores hablaron que es algo que se está reevaluando a tratar de hacer una profilaxis personalizada. Prevenir el desarrollo de la artropatía hemofílica, que eso lo logramos definitivamente con la profilaxis, pero también eso tiene que ir acompañado de un manejo integral, porque no se trata solo de hacer profilaxis, sino que tenemos que tener una atención oportuna, temprana, de los eventos que ese paciente en profilaxis va a seguir presentando. Si hacemos esto adecuadamente, vamos a reducir la necesidad de cirugías y a disminuir la tasa de ausentismo tanto laboral como escolar. Ya hemos tocado el tema de las nuevas guías de la Federación Mundial que fueron publicadas en agosto del año pasado, y yo las traigo principalmente para resaltar el cambio que hay en estas guías con respecto a la definición de profilaxis. Ya la definición de profilaxis es mucho más amplia, se amplía a toda la gama de medicamentos que puedan beneficiar al paciente, y se amplía muchísimo a hablar más de la calidad de vida del paciente, que es el objetivo último que vamos a tener con esta profilaxis. Lograr llevar un paciente a que tenga una vida semejante a la persona sin hemofilia, a que pueda tener unas actividades diarias iguales al paciente sin hemofilia. Y esa es la idea actual de la profilaxis cuando hablamos ya de profilaxis personalizada. Estudios de profilaxis, como dijo el doctor Miguel Escobar, compañero mío de la universidad allá en Cali, en la Universidad Libre, hay muchísimos, y los dos coincidencialmente escogimos el mismo. Es un estudio que me gusta mucho, que es el estudio SPRIT, ¿sí? Y en ese estudio el doctor Escobar
mostró cómo se logró reducir la incidencia de artropatía desde un 74% en los pacientes tratados a demanda a un 29% en los pacientes tratados en profilaxis. Pero el doctor Escobar no nos mostró la segunda parte del estudio SPRID, y la segunda parte del estudio SPRID yo pienso que es mucho más bonita porque es cuando se compara el grupo de la cohorte de pacientes que inició profilaxis después de los 36 meses de edad contra la cohorte de pacientes que inició profilaxis antes de los 36 meses de edad. Y el resultado pues es espectacular. Vemos ahí cómo los que comenzaron profilaxis antes de los 36 meses tuvieron prácticamente cero artropatía, y ese es el objetivo nuestro con la profilaxis: poder, como hematólogos pediatras y luego como hematólogos de adultos, entregarle a la sociedad unas personas sin ninguna limitación. Y abajo vemos todas las estadísticas de ese estudio SPRID con respecto a la calidad de vida, al sentir del paciente de que ya no tiene limitaciones, en el niño sentir que ya no está sobreprotegido por unos papás, porque precisamente los papás se sienten ya también más seguros. Hace 30 años, estas instituciones, la Organización Mundial de Salud, la Federación Mundial y la Fundación Nacional de Hemofilia, determinaron que la profilaxis era el tratamiento de primera línea, debe ser el tratamiento de primera línea para los niños con hemofilia, y posteriormente se incluyó ahí a los adultos. La clasificación de la profilaxis, ya hoy se ha hablado, ¿no? Quiero resaltar lo de la profilaxis primaria, que en la medida en que nuestros pacientes vayan naciendo nuevos pacientes, tenemos que ser capaces de ofrecerle a esos nuevos niños hemofílicos que llegan al mundo una profilaxis primaria, que es la que se inicia después del primer episodio de martrosis o antes de los 3 años de edad. La secundaria, que es en el que se busca evitar que el daño articular crezca, que son pacientes que ya han sufrido más de 2 episodios de martrosis, y la terciaria, que es el paciente que ya tiene un daño articular y que el objetivo de la profilaxis es mejorarle su calidad de vida. ¿A qué edad de iniciar la profilaxis? Yo creo que ya la hemos respondido muchísimo. El estudio SPRID mostró cómo si se comienza antes de los 36 meses de edad, vamos a tener casi 0 de artropatía. Y en el estudio holandés fue muy interesante porque ellos mostraron que por cada año que uno se demore en iniciar la profilaxis en un paciente, después de que ese niño tiene su primera hemartrosis, por cada año que me demore en iniciarle la profilaxis, el índice de Peterson aumenta en un 8%, o sea, el daño articular. Y se considera la edad de inicio de la profilaxis como un predictor muy importante en la evolución que ese paciente va a tener a futuro. Las condiciones económicas de la profilaxis: inicialmente el paciente, prácticamente el costo del manejo del paciente está dado por el medicamento que uno use, por el factor que uno use. Entonces, lógicamente, si venimos haciendo demanda con un paciente y lo vamos a pasar a profilaxis, vamos a sentir que el costo se sube, y realmente se sube. Pero ¿qué pasa a largo plazo? A largo plazo, el costo del tratamiento migra hacia los otros cuidados de la salud del paciente, hacia las consultas, hospitalizaciones, cirugías de ortopedia, daño articular, el manejo de los eventos que cada vez van aumentando muchísimo más, el factor para los procedimientos quirúrgicos que hay que hacerle al paciente, y todos los otros costos económicos que se derivan del ausentismo laboral del paciente y de las limitaciones físicas. Entonces, inicialmente puede que nos cueste más, pero definitivamente a largo plazo la profilaxis es costo efectiva.
Esta gráfica tradicional que se publica todos los años en los datos de la Federación Mundial de Hemofilia, se las traigo porque les quiero mostrar mi país, Colombia, que tiene en este momento 5 unidades per cápita de consumo. A mí me tocó ver a Colombia aquí abajo, por debajo de 1%, y me tocó trabajar en Colombia sin profilaxis, sin factor, sin nada de eso. Y fue un proceso largo de muchas entidades, desde el grupo de pacientes y desde los mismos hematólogos, para lograr llegar a un punto donde hoy tenemos que el 56.3% de los pacientes con hemofilia en Colombia, este es el informe que se saca cada año en Colombia del estado de la hemofilia, el 56.3%, o sea, 1.419 pacientes en Colombia, tanto niños como adultos, están hoy en profilaxis. Es prácticamente todos los hemofílicos severos, tanto niños como adultos, y algunos moderados. De ellos, el 84% corresponden a hemofilia A. De esos pacientes, del 12% tenían inhibidores el año pasado, en el 2020, o sea, corresponde a 171 pacientes. Más que todo, pues como lo sabemos, los desarrollan los pacientes de hemofilia A. De esas personas que tenían inhibidores, el 33% recibió emicizumab. O sea, eso corresponde, si hablamos de que el 12% de toda la población de hemofílicos en Colombia desarrolló inhibidores, y la tercera parte se maneja con emicizumab, estamos hablando más o menos de un 4% de toda la población de hemofílicos en Colombia que en este momento estaría recibiendo emicizumab. Eso más o menos hablamos de unos 80 pacientes en este momento con emicizumab. Este estudio es bien interesante porque este estudio nos muestra cómo, dependiendo de las semanas que el paciente tenga con un nivel valle de factor por debajo del 1%, se va aumentando progresivamente la frecuencia de sangrados en ese paciente y por lo tanto el riesgo de presentar cada vez más artropatía hemofílica. Y como el doctor Escobar lo decía, eso se va volviendo un círculo vicioso del cual el paciente ya no puede salir, porque como ya tiene inflamación articular, sangra más, y como sangra más va a haber más daño articular y se va haciendo esta curva progresiva de los eventos de sangrado y del daño de sangrado, y eso es a partir de esos periodos que el paciente pasa con un nivel valle por debajo del 1%, que es donde se van a presentar toda esa cantidad de sangrados espontáneos. ¿Cómo podemos optimizar la profilaxis actual de la hemofilia? Pues haciendo una profilaxis personalizada, como ya nos los han dicho, y esa profilaxis personalizada tiene como base, en primer lugar, una farmacocinética, que ya la doctora Oliva nos lo explicó bastante en detalle, cómo se hace ese cálculo para determinar la farmacocinética de cada paciente, y con base en el estado clínico, en el paciente que yo voy a tratar. Aquí hay una serie de cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a formular esa profilaxis personalizada. No se trata solo del perfil farmacológico del niño, sino que tenemos que tener en cuenta, el patrón de sangrado que tiene ese paciente, la condición musculoesquelética del paciente, la presencia o no de una articulación diana, el nivel de actividad física que ese paciente quiere desarrollar,
las probabilidades de buena adherencia o no al tratamiento y los factores psicosociales del paciente. Otra vez, aquí está la guía de la Federación que nos habla, dentro de esa introducción a la profilaxis, nos habla también de que ese nivel valle de pronto ha cambiado y ese nivel valle pasó de ser un 1% como el ideal y ya dice que la mayoría de los centros piensan que ese nivel ideal estaría entre un 3 a un 5%. Ese nivel ideal también no puede volverse estándar. Si estamos hablando de que vamos a hacer una profilaxis personalizada, el nivel valle al que queremos llevar nuestros pacientes no es un nivel uniforme para todos, lógicamente. Entonces estaríamos hablando de un nivel por encima del 5% hasta el 15% en pacientes que quieran desarrollar una actividad de alto riesgo. El montañista que nos mostraban por allá, el que quiere hacer deportes extremos, ese paciente necesita definitivamente que estar por encima de un 5 o mucho más de nivel valle. O los pacientes que ya tienen una artropatía severa. En cambio, en los pacientes que desarrollan una actividad física moderada, leve, les gusta el deporte, pero no hacen nada extremo ni de contacto, pues, o en los pacientes que tienen un daño articular menos grave, o en los que sangran a pesar de la profilaxis, esos pacientes el ideal es tenerlos entre un 3 a 5%. Y entre un 1 y 3% estarían los pacientes de un fenotipo de sangrado muy leve, que se comportan muy bien con la profilaxis y que de pronto son pacientes o niños o adultos muy sedentarios. Quería aquí hacer un paréntesis para hablar de este factor, que es un factor muy especial y que se presta mucho para eso de hacer una profilaxis personalizada, que es el NIWIC. El NIWIC es un factor recombinante producido en una línea celular humana. ¿Por qué se desarrolló? ¿Con qué objetivos desarrollaron este factor? Y los objetivos era lograr tener un factor que imitara totalmente la función del factor 8 innato, que pudiera disminuir el riesgo de desarrollo de inhibidores por consecuencia de no tener ninguna proteína animal ni ningún cambio en su estructura, y proveer una excelente eficacia y poder desarrollarse una profilaxis personalizada. Dentro de los estudios que se han hecho con NIWIC, hay uno muy importante que es el NUPREWIC. Este estudio, publicado en el 2017, se hizo una comparación de un grupo de 40 pacientes. Previamente se les hizo todo su estudio para hacer esa profilaxis personalizada, se les hizo farmacocinética. Durante ese periodo que se estuvo haciendo el estudio de los pacientes, se les hizo una profilaxis estándar. Y después se comenzó, la profilaxis ya personalizada durante 6 meses. Los resultados del estudio fueron que se logró en esos 40 pacientes una vida media de casi 17 horas, que es bien llamativo porque este es un factor que no es un factor modificado, que no es un factor al cual se le agregó alguna... No se le hizo ninguna modificación, ni se le agregó ninguna proteína para lograr prolongar su vida media. Y sin embargo, siendo un factor 8 recombinante producido de una línea celular humana, tuvo una vida media que es muy semejante, ustedes conocen, a los de factores modificados de vida media prolongada. Parece que esto se debe a que
como su estructura es idéntica a la que uno tiene, a la normal del ser humano, pues tiene una afinidad por el factor de von Willebrand excelente, se une en prácticamente un 100% al factor de von Willebrand, y esto hace que su vida media mejore de esta forma. Al final se logró que este grupo de pacientes tuviera una profilaxis con un intervalo de dosis en promedio de los 40 pacientes de 3,5 días, lo que significa que el 85% de los pacientes del estudio pudieron recibir una profilaxis 2 veces por semana o menos. Y fue por eso que la EMA, en julio del 2019, autorizó a NIWIC para hacer profilaxis en hemofilia A 2 veces por semana. Aquí vemos la otra parte importante del estudio, que es que a pesar de que esos pacientes recibieron una dosis menos frecuente de factor 8, la eficacia fue muy buena, teniendo durante el estudio un 82% de los pacientes con 0 eventos de sangrado. Ahora pasamos al otro tema, que es el tema de los inhibidores. Pues ya sabemos todo esto de los inhibidores, que es la complicación más grave, que hasta en un 30% en los estudios hablan de que se pueden desarrollar inhibidores en hemofilia A severa, pero también los hemofílicos moderados y hasta los leves eventualmente pueden desarrollar inhibidores, y nos hablan de a veces hasta un 7 a 9%. ¿Por qué es importante al paciente que les salen inhibidores pensar en quitarle esos inhibidores? Por todas las consecuencias que ya hemos hablado hoy que tienen los inhibidores en el paciente: mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de daños en las articulaciones, disminución de la calidad de vida, a altos costos en salud, mayor riesgo de mortalidad. Entonces, por todas esas razones es que siempre hemos hablado de que al paciente con inhibidores se le deben erradicar. El emicizumab está autorizado para el manejo en pacientes tanto con o sin inhibidores, y en los estudios del emicizumab, los estudios HAVEN, se logró que se redujeran los eventos de sangrado en pacientes pediátricos y adultos, en los pediátricos en un 99% y en los adultos en un 87%. Entonces la pregunta es: ¿debemos todavía hacer inmunotolerancia en la era del emicizumab? ¿Vale la pena someter a un niño o a un adulto a una inmunotolerancia cuando ya tenemos la posibilidad del emicizumab para ese paciente? Entonces, la respuesta sería también en toda la línea que hemos venido en esta charla, y es que cada paciente debería ser personalizado, ver las condiciones, la situación de cada paciente, pero en general podemos hablar de que las ventajas de quitarle los inhibidores a un paciente, aún en la era del emicizumab, está dada porque el paciente sin inhibidores, pues el paciente con inhibidores, así esté tratado con emicizumab, va a tener sangrados, el paciente va a ser sometido a cirugías, y en esos casos tiene que recibir una terapia profiláctica o de tratamiento para ese sangrado que el paciente tenga. Y si yo no tengo inhibidores, pues el tratamiento me lo pueden hacer con un factor 8, que va a ser menos costoso y más efectivo. Conocemos más la respuesta del paciente al factor 8. Otro punto importante es la salud ósea y articular, que es lo último que vamos a hablar de que sería otra función adicional diferente a la hemostasia que tiene el factor 8. La hablamos ahorita en las últimas 2 diapositivas.
El acceso a la terapia génica, como nos decían ahora, la terapia génica viene avanzando, despacito a ratos un poquito mejor, pero viene avanzando y es muy probable que los niños que hoy tenemos pequeñitos, esos niños en un futuro vayan a tener la posibilidad de tener acceso a una terapia génica. Y eso va a depender de que no tengan inhibidores. Y la seguridad, ¿sí? La seguridad, hasta el año pasado, en la página de Emicizumab, aparecía una información sobre la seguridad y hasta el año pasado reportaban 44 muertes asociadas a Emicizumab, 37 de ellas post-marketing, ¿no? 21 episodios trombóticos graves. Esto en 7.200 pacientes, pues de pronto no pareciera ser algo muy grande y muy significativo, pero esta mañana precisamente en la sala de pediatría yo oí hablar de eso y estoy absolutamente de acuerdo, y es como que qué bueno esperar un poquito la evolución del tiempo y que el tiempo nos vaya diciendo qué va a pasar con todas estas cosas. Esta es otra vez la guía de la Federación Mundial de Hemofilia, que en su versión del año pasado pues sigue diciendo que a pesar del desarrollo de la disponibilidad de terapias de reemplazo sin factor, sigue teniendo vigencia la inmunotolerancia. Protocolos de inmunotolerancia, no me voy a detener en ellos, solamente para decirles que existen muchos y que hay unos protocolos de inmunotolerancia a dosis bajas, que si sobre todo nuestro paciente es un paciente que sea más o menos de buen pronóstico, que no tenga tantos factores de riesgo, que no haya tenido niveles de inhibidores muy altos, ese paciente lo podemos manejar con un protocolo de inmunotolerancia a dosis bajas, que no es otra cosa que una profilaxis de pronto con unas dosisitas un poquito más altas. Es manejarlo con una profilaxis 3 veces por semana, entre 25 y 50 unidades por kilo dosis. Y vamos a estarle haciendo la inmunotolerancia a ese paciente y vamos a estarle brindando la oportunidad de que ese niño quede sin inhibidores y sea un paciente que hacia futuro, en caso de un evento, en caso de una cirugía, se pueda manejar con factor 8. En caso de que la terapia génica llegue comercialmente, pueda él ser un candidato a esa terapia génica. Este es un estudio hecho por el grupo de Alemania, por la doctora Carmen Escurriola, que fue presentado en el Congreso del ISTH el año pasado. Se manejaron 100 pacientes con un factor plasmático con von Willebrand, el octanate, que es un factor plasmático enriquecido con von Willebrand. Entonces esas características hacen que sea uno de los mejores factores que se podrían considerar para el desarrollo de una inmunotolerancia. Se manejaron 100 pacientes, nuestro centro en Colombia hizo parte de este estudio OPSITI, aportamos más de 10 pacientes a este estudio y los resultados pues son muy interesantes porque el 71% de los pacientes lograron erradicar sus inhibidores en una media de 4 meses, o sea, un porcentaje muy alto de efectividad realmente en poco tiempo. Y al final del estudio, el 78% de los pacientes logró éxito completo con la inmunotolerancia. Para terminar, les quería mostrar esta parte, que es lo que tiene que ver con las otras funciones del factor 8, las otras posibles funciones del factor 8, diferente a la hemostasia en sí. Entonces aquí en esta gráfica tenemos cómo se expresa la proteína y el RNA del factor 8 en diferentes tejidos y vemos cómo hay muchos tejidos que teóricamente no tendrían que ver nada con el sistema
hematológico con la coagulación, y sin embargo tienen una expresión muy alta ahí del factor 8, lo que hablan de que pueden tener el factor 8 muchísimas funciones diferentes a la coagulación. Y aquí les presento yo, el primero es esto del metabolismo óseo. Es tal vez una de esas funciones de las que más se ha hablado y más se ha estudiado. Hay artículos sobre el efecto del factor 8 sobre el metabolismo óseo desde hace muchos años, desde antes de la era del emicizumab, se viene hablando de esta posibilidad y se comenzó a estudiar a raíz de la menor densidad ósea que presentan los pacientes hemofílicos. Inicialmente se pensaba que esa menor densidad ósea de los pacientes hemofílicos se debía a que por sus lesiones, por su enfermedad, tenían menos actividad física y que lógicamente esa menor actividad física hacía que tuvieran una menos densidad mineral ósea. Estudios hechos en personas muy jóvenes y estudios hechos en ratones desmintió esto y mostró que esa menor densidad ósea no tiene que ver con la disminución del ejercicio, sino que hay un efecto, una consecuencia directa de la deficiencia de factor 8 en el paciente hemofílico que hace que lo lleve a esa pérdida de la densidad ósea. Otra función importante que también se ha postulado mucho, que se ha estudiado, que hay varias publicaciones al respecto, es con respecto a la inflamación. Los pacientes con hemofilia tienen un proceso inflamatorio alterado y aparentemente el factor 8 tiene un rol potencial sobre el manejo de esa inflamación. Lógicamente, desde el principio se decía, claro, pues si el paciente que recibe factor sangra menos, al sangrar menos, pues hay menos hierro en la articulación, menos citoquinas inflamatorias, no va a haber hipertrofia del cartílago, entonces todo se debe a que estamos frenando el sangrado. Pero ya muchos estudios recientes muestran cómo al no tener factor 8, se produce un proceso inflamatorio de todas maneras en la articulación, en los tejidos, independiente del hecho de que haya sangrados o no tenga sangrados el paciente. Y así hay otros menos estudiados, pero que también hay artículos al respecto, con respecto a la mayor incidencia de hipertensión en los pacientes hemofílicos, que tuviera que ver con una neoangiogénesis renal, y se postula que el factor 8 tiene una función sobre la regulación de esa neoangiogénesis, mayor riesgo de patologías renales, mayor incidencia de cáncer, que tiene que ver con la disminución en la generación de trombina, incremento de la angiogénesis que ya les decía, disminución en el funcionamiento del sistema inmunitario. Eso parece que se debe a una alteración en la función de los macrófagos en el paciente hemofílico y disminución de la hematopoiesis, que el factor 8 se ha postulado que tuviera que ver algo en lo que es la hematopoiesis. Definitivamente, el único que nos va a aclarar esto y que nos va a decir hasta dónde llega la dimensión de esto es el futuro, es que veamos cómo evolucionan todos estos pacientes que en este momento están siendo manejados ya con estas terapias de no reemplazo. Un estudio bien importante que está en este momento en desarrollo ya, que yo pienso que nos va a ayudar muchísimo a aclarar estas dudas y a contestar la pregunta que les decía de esta mañana, es este estudio que se llama Motivate, es un estudio observacional multicéntrico internacional que ya se inició y tiene 3 brazos. Un brazo es manejar con pacientes con inhibidores y un brazo es manejar pacientes con inmunotolerancia tradicional,
El segundo brazo es manejar pacientes con inmunotolerancia más emicizumab. Y el tercer brazo es manejar pacientes solo con emicizumab. Y el objetivo es estudiar muchas variables, entre las que estarían cómo es la tasa de éxito de la ITI. De pronto resulta que hacer inmunotolerancia más emicizumab resulta ser más efectivo y hace que la respuesta a la inmunotolerancia sea mejor, entonces se va a comparar eso. La frecuencia de sangrados de esos pacientes en los 3 grupos, la dosis más recomendada. De pronto podemos hacer ya inmunotolerancias a mejores dosis y con mejor éxito. Y lo que me parece más importante a mí del estudio es el impacto a largo plazo de lo que hablábamos ahorita, la salud articular del paciente, la salud ósea del paciente y el riesgo de trombosis comparado a largo plazo en estos 3 grupos de pacientes. Yo pienso que este estudio nos va a aclarar muchísimo de esas dudas que podríamos estar teniendo en este momento. Muchas gracias.